Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy tenemos el placer y el honor de conversar con el pastor José Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Ferran, muchas gracias por la invitación. Muy contentos aquí desde Miami, muy expectantes de este programa. Tenemos una diferencia horaria aproximadamente de 6-7 horas, pastor. ¿Sí? Así es, sí señor, así es. Que son 6 o 7 aproximadamente, ¿verdad? Vamos a hablar de algo muy interesante que... Sí, aquí en este momento son 7 horas. 7 horas. Usted, es director del programa de Regreso a la Biblia, me encanta el nombre, es el licenciado en estudios bíblicos del Instituto Bíblico Moody en Chicago, Estados Unidos, también magíster en Biblia de la Universidad Bíblica Bautista en Pensilvania, magíster en divinidad griego y hebreo del Seminario Bíblico Bautista en Pensilvania y doctor en predicación expositiva del Seminario Másters en Los Ángeles. Y aparte, 22 años de experiencia como maestro bíblico, que supongo, José, que has descubierto cosas fascinantes estudiando este libro tan sagrado, ¿verdad? Así es un libro que no tiene fondo. Así que entre más estudia uno, más se da uno cuenta que menos sabe, pero más se maravilla de lo que va encontrando. Cuéntanos un poco, José, en los tiempos que estamos viviendo, has hecho un programa muy interesante que nos ha llamado mucho la atención del Maestro Jesús de Nazaret, ¿no? Que parece ser que de alguna manera ya predijo todo lo que está aconteciendo en estos tiempos de confinamiento. Así es. Bueno, y en realidad, a nivel general, la Biblia nos ha dado una panorámica del futuro que incluyen cosas como estas. En el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, Jesús responde una pregunta que le hacen los discípulos que es muy interesante, porque Jesús les dice, cuando los discípulos le preguntan, o más bien están en el templo allí en Jerusalén, y se están maravillando de la edificación, están diciendo, wow, qué lindo es todo esto. Jesús les dice, bueno, pues les quiero contar que no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, esto ocurre más o menos en el año 32 después de Cristo. Jesús está hablando de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, que es precisamente la invasión de Tito Vespasiano a Jerusalén, la destrucción del templo, y como estaba recubierta las paredes de oro, lo que hicieron los romanos fue quemar todo para sacar el oro. Entonces, en ese deseo de sacar el oro, no quedó piedra sobre piedra en el templo, tal cual lo había predicho Jesús. Ahora, ahí en Lucas 21, Jesús incluye otros elementos proféticos de los últimos tiempos. Y allí él menciona, que es lo que tiene que ver acá en el versículo 10, dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas. Ahí viene lo que tenemos ahorita. Ahora, no es nuevo para el mundo, lo que pasa es que hoy tenemos más comunicación y como que todo el mundo se llena de temor, pero tenemos la peste bubónica en el pasado, tenemos la gripe española, o no sé cómo le llaman allí, si se le conoce acá. La gripe española, que aconteció más o menos cuando durante la Primera Guerra Mundial, y no es que fuera española, sino que como que había censura por la guerra europea, la única prensa que publicó que se estaban muriendo muchos soldados, y no era por bala, ni por bomba, ni por mina, ni por gases, que era por una especie de gripe respiratoria, se le puso el nombre de gripe española, porque salió publicada en la prensa española. Así es, pero entonces no es nada nuevo en realidad. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es la versión popular o común del griego clásico que se hablaba en Atenas, que fue el griego que promocionó Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y esa palabra plagas, traducida aquí como en español como plagas, es la palabra loimos, y la palabra loimos en griego
significa literalmente pestilencia, peste, epidemia, infección, contagio. Así que cuando Jesús habla y dice que van a suceder cosas como, y menciona las plagas, las epidemias y en este caso las pandemias, pues ahí entra lo que estamos viviendo hoy día del coronavirus. Esto es impresionante, ¿no? De que en tiempos pasados ya se predijera el futuro. Es algo que siempre me ha fascinado. Eh, Hablabas de plagas, ¿no? Precisamente esto es lo que está sucediendo en África. En África hay una plaga de langostas de dimensiones y proporciones apocalípticas que peligrarán las cosechas y la supervivencia de mucha gente. Definitivamente, de hecho en el versículo 10 dice, no solamente que habrá grandes terremotos y plagas, sino que dice, y hambres en diversos lugares. Y es interesante porque lo que generan estas plagas de langostas es que se comen todos los cultivos, arrasan con todos estos cultivos que son los que al final producen el alimento para la sociedad allí. Entonces esto genera hambres también. Entonces Jesús adicionalmente predice que este tipo de cosas iban a suceder. ¿Qué más cosas dijo Jesús de Nazaret que crea usted que ha podido vincular proféticamente en los tiempos que estamos? Bueno, él menciona allí en el versículo 11 también de Lucas capítulo 21, él dice que no solamente habrán terremotos, plagas, hambres en diversos lugares, sino que hay algo interesante, dice, habrá terrores y grandes señales en el cielo. O sea, a pesar de que Jesús predice que van a suceder estas cosas y que van a estar presentes, es una realidad que aún no estamos en el fin, lo cual nos trae esperanza, porque el mismo Señor dice allí en el pasaje, el mismo Señor dice que a pesar de todas estas cosas, aún el fin no sucederá. El versículo 9 de Lucas 21 dice, cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero. Entonces, esto en profecía se le conoce como el principio de dolores. Y luego cierra Jesús el versículo 9 diciendo, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces, a pesar de que Jesús sí lo mencionó, algo que nos dice es que esto es necesario y que esto es el principio de dolores, pero que el fin no sucederá inmediatamente porque tiene que ir acompañado también de grandes señales en el cielo, que será lo siguiente. Cuando vengan, no sé, asumo yo que serán como meteoros grandes, no las piedritas que entran a veces y que se ve como una lucecita por allí, sino de pronto grandes piedras, grandes cosas que van a generar muchísimo más impacto en el mundo a nivel general. Déjame hacer un poco de especulación. Cuando hablamos de estas cosas que vendrán del cielo, podemos entender que son pues o meteoritos o asteroides o lo que se está intentando hacer, ¿no? Vincular la humanidad con otros planetas. ¿Podría caber la posibilidad de que fuera también proféticas estas palabras de estos versículos en el sentido de que pudieran venir aeronaves de otros mundos aquí a la Tierra? ¿Puede haber esta balanza? Ok, Ferran, esa es una excelente pregunta. La única circunstancia es que la Biblia no menciona ningunos otros seres inteligentes aparte de los seres humanos. Cuando se habla de la creación allí en el primer libro de la Biblia, en Génesis, solo se menciona la creación de los seres vivos que se encuentran en la tierra, haciendo una gran distinción entre los animales, las plantas y aún seres, animales de tierra, animales de aire y animales de agua. Y aparte, completamente aparte, como la corona de la creación, el ser humano, que dice allí que fue creado directamente a la imagen de Dios. Pero aparte de eso, no se menciona en ninguna parte ningunos seres extraterrestres. Entonces, a nivel personal, yo creo que hace más referencia a fenómenos que están ligados a las leyes naturales, incluidos los meteoritos o
los cometas que a veces pasan cerca de la Tierra y alguno en algún momento nos puede también impactar. Ahora que hablamos de estos temas y de Jesús, ¿qué ha encontrado? ¿Qué le ha emocionado? ¿Qué le ha cautivado? Te hablo de usted y de tú a la vez. Esto es bonito también. Sí, me encanta el tuteo, me encanta el tuteo. ¿Qué te ha cautivado de las últimas, podríamos decir, horas de vida de Jesús que pueda trascender? Porque de regreso a la Biblia, hablas de que, bueno, que hay un estudio, un profesor de la Harvard University que ha probado la resurrección de Jesús. Pero antes de hablar de esto, ¿qué sucedió aquellas horas antes, en aquellos momentos, en aquellos tiempos en Israel? Así es. Bueno, de hecho, una de las cosas que más me impacta del Señor Jesús es cuando Él se encuentra la noche que va a ser entregado, que va a ser traicionado por Judas. Él toma el cuidado para reunirse con sus 12 discípulos, con los más cercanos. Ahí anuncia que el que tomara del pan junto con él lo iba a traicionar, que efectivamente fue Judas. Judas se va, sale corriendo para hacer su negocio macabro. Pero Jesús esa noche les muestra a los discípulos a qué vino. Y les dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y Él, siendo el creador de todas las cosas, siendo Dios hecho hombre, siendo el redentor de la humanidad, le lava los pies sucios a su creación, a sus discípulos. Y allí es donde el cristianismo bíblico se separa de cualquier otra religión, y eso es lo que más me impacta, Ferran, porque toda religión se enfoca en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios, lo que yo puedo hacer como humano para alcanzar a Dios. El cristianismo bíblico es lo que Dios hace para alcanzar al hombre. Es lo que Dios hace entregando a su propio Hijo para darnos a nosotros salvación. Así que lo que más me impacta de las últimas horas es que aun cuando llegan, ellos salen, los discípulos se van al jardín de Getsemaní con Jesús, Jesús ora. Allí llega Judas con los oficiales judíos y los soldados romanos. Pedro saca su espada, le arranca la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, guarda la espada. ¿No sabes que yo podría llamar a 12 legiones, o sea, 12,000 ángeles, para que vengan en este momento y nos asistan? Como que Jesús le está diciendo, yo tengo el poder para evitar todo esto, pero no lo voy a evitar porque a través del sufrimiento es que voy a traer salvación a todo aquel que crea en mí. Por eso, el cristianismo bíblico es más que una religión, es una relación directa con Jesús. Y eso es lo que más me impacta, de que Jesús se hace hombre, se humilla, toma forma de siervo como nosotros, nos muestra lo que es el carácter de Dios, de servicio, de amor, de restauración, de reanudar la relación de paz. Eso es lo que más me impacta de nuestro Señor Jesucristo en sus últimas horas de vida. Y en estos últimos momentos, cuando vino aquel destacamento de soldados romanos, parece ser que no sabían quién era, cómo era exactamente. Y hubo aquel famoso beso de Judas, ¿no? Se dice que Jesús adquiría diversas formas, como unas transfiguraciones. ¿Qué análisis y qué explicación puedes dar a esta cuestión? Claro que sí. Antes de la crucifixión, la única vez que se relata en los evangelios que Jesús se transfiguró fue cuando él sube al monte con Pedro, Juan y Jacobo, que eran sus amigos más cercanos. Dentro de los 12, ese era su círculo íntimo. Y él va al monte de la transfiguración, allí aparece Moisés y aparece Elías. Y Jesús le da como una muestra de su gloria a Pedro, Juan y Jacobo. Esa es la única vez. Luego, cuando el Señor es crucificado, resucita al tercer día, entonces aparece en un cuerpo glorificado. Y es allí
cuando el Señor se muestra de una manera que ellos, dice el texto, que no lo reconocen. Entonces, esto es algo interesante. Ahora, en el momento cuando van los soldados por Jesús al jardín de Getsemaní, Jesús, cuando preguntan, estamos buscando a Jesús, él da un paso adelante y él dice, yo soy. Ahora, yo soy en español suena como cualquier declaración de que aquí estoy, pero en realidad esa declaración, aquí estoy o yo soy, ego eimi en griego, ego eimi, es la forma del hebreo que se conoce como Yahvé o Jehová o Yahweh, como quieran pronunciarlo, y es básicamente Jesús está diciendo, aquí está la presencia de Dios con ustedes, aquí está Dios encarnado. Dice que después de esa declaración los soldados se cayeron. No fue una transfiguración allí, fue una declaración de deidad única, que eso es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión también. Pero de cualquier otra religión, todos los profetas o los líderes se murieron y ahí están las tumbas, con los huesos de ellos. Jesús no, la tumba está vacía, Ferran. La tumba está vacía. Entonces, si hablamos de resurrección, ¿tú ratificarías lo que ha dicho este profesor de Harvard, lo que has descubierto tú en tus investigaciones y lo que siempre se ha transmitido? ¿Va por aquí? Definitivamente. De hecho, no hay ningún evento histórico con mayor testimonio de fuentes primarias y fuentes secundarias que la resurrección. Históricamente, no hay ningún otro evento en la historia de la humanidad que sea más históricamente comprobable que la resurrección. ¿Qué fenómeno debió ocurrir para que un cuerpo humano recobrara vida? Que aquel cielo de aquella noche ocurrieron una meteorología climatológica anómala, que los soldados romanos que custodiaban la entrada quedaron literalmente atónitos de algo que aconteció fuera. A ver si podemos, a través de ti, visualizar y entender un poco aquel contexto. Claro que sí. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana del Viernes Santo. Jesús permanece en la cruz durante 6 horas. A las 3 de la tarde, después de dar lo que se conoce como las 7 palabras, que son 7 frases o 7 cosas que dice Jesús, que la última que él dice es, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, que se da a las 3 de la tarde, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, durante 3 horas, hubo oscuridad en esa parte del mundo. Ahora, uno diría, los que intentan explicar con fenómenos naturales dirán, bueno, hubo un eclipse lunar. Ahora, un eclipse lunar de 3 horas, tiene que haber un milagro. Tiene que haber un fenómeno sobrenatural de manera clara y contundente. Ahora, cuando Jesús muere, dice que tembló la tierra, dice que se abrieron las tumbas, que se levantaron muertos, que se rasga en dos el velo del templo en Jerusalén. Ahora, tengamos en cuenta, Fernán, que el velo del templo en Jerusalén era de aproximadamente 4 pulgadas de grueso. O sea, estamos hablando de más de 10 centímetros de grosor. Era un tapete, literalmente. Ahora, para rasgar eso, pues tiene que haber un fenómeno sobrenatural. Luego Jesús les iban para asegurarse de que ya los que estaban crucificados de verdad morían, les quebraban las piernas para que ya no se sostuvieran más sobre sus piernas y ya murieran, hubiese una asfixia por la presión pulmonar que generaba la posición. Y había una profecía en el Antiguo Testamento que las piernas del Mesías no serían quebrantadas. Pero para que eso sucediera, lo que hizo el soldado, ya lo vio muerto, le clava la lanza y sale agua con sangre, lo que se sobreentiende que le fisuraron la membrana que recubre los pulmones o aún el corazón.
Entonces Jesús estaba muerto, porque algunos dicen, no, es que parecía muerto. Después de 6 horas crucificado, ¿quién va a parecer muerto? Está uno muerto. Y lo bajan, lo meten en la tumba. Entonces Jesús, eso lo hacen antes de las 6 de la tarde, porque ahí se acaba el día. Lo meten allí, porque el día en ese tiempo era de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Se acaba esto, entonces lo ponen en la tumba. Jesús, después de que es crucificado, tiene su resurrección al tercer día, porque lo ponen en la tumba el viernes antes de que se acabe el día, o sea, es el día 1, 3 horas día 1, luego el sábado de 6 a 6 es día 2, y luego del sábado a las 6 de la tarde al domingo a las 6 de la tarde sería el día 3. Entonces ahí es donde Jesús resucita al tercer día. Definitivamente hubo un fenómeno sobrenatural que tiene una explicación espiritual, Ferran. Cuéntanos. La Biblia dice que la muerte es el resultado del pecado, es la consecuencia del pecado. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan, no cayeron muertos, pero Dios les dijo, el día que de este árbol prueben, ciertamente morirán. Ahora, ¿qué fue lo que murió? Murieron espiritualmente, lo cual echa a andar el reloj. Entra esa cuenta regresiva para la muerte física. Entonces nosotros venimos al mundo muertos espiritualmente. No tenemos una relación con Dios. Rechazamos por naturaleza lo que es sobrenatural, lo que es de Dios. Y Dios entonces, como la consecuencia del pecado es la muerte, y Jesús no pecó, dice Hebreos, que fue tentado en todo, pero sin pecado, al pagar por los pecados de todos nosotros en la cruz, muere, pero como no pecó él mismo, la muerte no lo pudo retener. Entonces la explicación es espiritual de cuanto la muerte no lo podía retener porque no tenía ninguna causa por la cual retenerlo, porque no había pecado. Entonces Jesús se levanta al tercer día, como él mismo lo había profetizado, como el Antiguo Testamento lo había anunciado. Se mueve una piedra que pesa de entre 1,5 y 2 toneladas, donde habían unos soldados romanos. Dice el texto bíblico que fueron ángeles del cielo quienes rodaron la piedra, y Jesús se levanta de entre los muertos. Y aun cuando se aparece a sus discípulos, tiene las marcas, quizás eran más aquí entre el radio y el cúbito, para sostener el cuerpo, y tiene las marcas en su costado, porque luego cuando le aparece por segunda vez a los discípulos, le dice a Tomás, no seas incrédulo y pon tu mano aquí, porque Tomás no estaba en la primera aparición, y en sus pies, evidentemente, para que la humanidad sea recordada que aquel que murió en la cruz lo hizo por ti y por mí, para darnos la vida eterna y darnos la entrada al cielo, porque la entrada al cielo, Ferran, no se da por seguir una religión, se da por tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. José, ¿crees tú que han pasado 2000 años aproximadamente y hemos conseguido llegar a este nivel de espiritualidad, más allá de las religiones, de espiritualidad, de esta conexión con algo extraordinario que intuimos, que se percibe que está, pero que no lo puedes tocar? Es como un poco como los impuestos, ¿no? Tú pagas los impuestos, pero no sabes dónde van, crees que los recibes a través de servicios. Es un poco así. Esta espiritualidad, este confinamiento, mirándolo positivamente y haciendo al lado a las familias que han perdido algún familiar debido al innombrable ¿crees tú que habrá sido el momento de una parada, de ir a nuestro templo interior y levantar esta vibración espiritual, o no habrá servido para nada? Bueno, Ferran, mucha gente, y este es uno de los últimos programas que hice, si Dios existe, ¿por qué la pandemia? Porque la pregunta es, bueno, si Dios es bueno, ¿no debería hacer algo para evitar esta situación tan mala? Si Dios es todopoderoso, ¿no debería haber hecho algo para evitarla? Si Dios es omnisciente o que todo lo sabe, ¿no debería haber sabido que esto venía y evitarlo de alguna manera? El problema que tenemos, Ferran, es que hacemos la pregunta incorrecta y asumimos que el sufrimiento
sufrimiento es malo, pero el sufrimiento en realidad es amoral, no es bueno ni malo. Es un instrumento que es adicionalmente, que es el fruto del pecado de la humanidad. Porque, por ejemplo, hace poco estuve en la India. En la India hay lugares donde adoran a las ratas, entonces no las matan. Y las ratas se comen los cultivos. Y después se quejan la gente que porque tienen hambre. Ahí las vacas andan como los perros en Latinoamérica, que andan por ahí sueltos, y no hacen asados, no hacen barbacoas, y después se quejan que tienen hambre. Entonces ha sido el problema del ser humano muchas veces lo que le viene. Pero en esta situación, uno podría decir, bueno, pero ¿qué hizo el ser humano en este caso? Ok, estamos en un mundo que ha sido afectado por las decisiones de los seres humanos. Y cualquiera que sea la situación, que si fue que Dios mandó el coronavirus, que si fue que sucedió porque en Wuhan salió un infectado de laboratorio o que era un arma química de la China para atacar a los Estados Unidos, lo que haya sido. Finalmente, Ferran, para responder tu pregunta, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos permite para reflexionar en cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque no puede ser, Ferran, que Dios permite o nos manda para la casa por varias semanas a compartir con la esposa, a compartir con los hijos. Y no puede ser que en medio de eso yo no crezca. No puede ser que en medio de eso yo no reflexione. No puede ser que en medio de eso yo no me dé cuenta de pronto que, oh, wow, yo no estoy pasando suficiente tiempo con mis hijos, no los conozco, no sé quiénes son, no sé quién es mi esposa. Me acuerdo cuando éramos novios hace 20 años, pero como que nos ocupamos en el trabajo y en los hijos y ahora ¿quiénes somos? Somos extraños. No puede ser, Ferran, que a la luz de la muerte inminente de cualquier edad, porque esto está matando a gente de toda clase social, de toda edad, de toda raza. No puede ser que ante la muerte inminente nosotros no reflexionemos y digamos, ¿a dónde iré al morir? Y esa es la respuesta que responde la Biblia, Ferran. Jesús vino para darnos vida eterna, pero no es simplemente a todo el mundo como si fuera un regalo al que ni siquiera lo desea. No, es a todo aquel que cree, a todo el que pone su confianza en Jesús, puede recibir este regalo de vida eterna y ser resucitado en el día final. Por eso Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos. Es el primero que se levanta de la muerte para ir a la vida eterna, para vivir eternamente, porque después vendrían los que creen en él. Entonces es imposible, Ferran, que nosotros no pensemos, bueno, y si me da esto, y si me muero, ¿a dónde va mi vida? No puede ser que seamos, como dicen, como dijo el famoso filósofo, un paréntesis entre dos nadas. Porque si somos un paréntesis entre dos nadas, Ferran, ¿qué importa entonces lo que yo haga en esta vida? Bien podría ser que la vida, como la hemos entendido, no deja de ser un aprendizaje para un estadio superior, ¿no? Yo siempre pienso, José, de cuando estamos en el vientre de la mamá, ¿no? Cuando estamos allá protegidos, es la vida, es lo que conocemos. Nos cantan, nos alimentan, nos movemos libremente en un estado de flotabilidad. Cuando naces, si te preguntan, ¿quieres nacer? Dices, no, aquello es lo desconocido. Yo me quedo aquí. Y no, es otro estadio. Yo, en mi opinión, y con los años que vamos buscando respuestas, creo que hay una vida después de la vida. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque Jesús dijo, cuando vinieron los saduceos, ahora recuerda que habían 3 grupos dentro del judaísmo. Entonces, los 2 principales, los que más se conocían, eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los doctores de la ley y ellos no creían en la resurrección. Vienen a Jesús y le hacen una pregunta para probarlo. Y le dicen, ok, señor, está el caso de un hombre que se casa con una mujer. Resulta que ese hombre se muere y por la ley del Antiguo Testamento el hermano se tiene que casar con ella. Él también se muere, luego viene el otro hermano y así sucesivamente, como 7 hermanos. Le dicen, en el cielo, ¿quién será el esposo de ella? Entonces, era para ponerle un tropiezo. Sí, Jesús les dice, una trampa, ¿verdad?
Sí, una pregunta capciosa. Entonces Jesús les dice, ustedes no entienden, porque en el cielo no habrá matrimonio. Seremos como los ángeles del cielo, que ni nos casaremos, ni tendremos hijos, ni habrá necesidad de sexualidad, nada de eso. Iremos a otra etapa, como tú lo has dicho. Iremos a otro plano. Pero luego les dice Jesús algo impactante. Dice, ustedes creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, si Abraham, Isaac y Jacob ya se murieron, entonces, ¿Dios es un Dios de muertos o es un Dios de vivos? Porque si no va a haber resurrección, entonces Dios es un Dios de muertos. Pero si va a haber resurrección, con razón dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice el texto bíblico de manera magistral. Desde aquella hora, nadie se atrevía a preguntarle cosa alguna. Entonces, Ferran, nosotros sí vamos a tener una existencia después de esta vida. La pregunta es, ¿a dónde vas a tener tu existencia? ¿Con Dios? O como lo dice la Biblia, que no nos gusta, o en un lugar llamado en griego Gehenna, que era el lugar donde se incineraba la basura a las afueras de Jerusalén, que la traducción en español es infierno. ¿A dónde iremos? Bueno, la decisión es tuya, Ferran, la decisión es mía. Y el camino se llama Jesús, no se llama religión, no se llama iglesia X o Y, se llama una relación personal con Jesús. De hecho, yo creo que en el transcurso de la vida biológica, orgánica, uno ya sabe dónde acabará, ¿no? Y ahora ponías muy bien estas dos opciones, no hay ninguna más. Como te has comportado, los actos que hayas hecho te conducirán por un camino u otro. Y siempre está a tiempo de rectificar, de pedir perdón, creo yo, para llegar a estos estadios más elevados en los cuales ves que donde viviste hiciste grandes cosas. Así es, Ferran. Ahora, el problema es que nos dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. El grave problema, Ferran, es que aunque hagamos lo mejor que podamos, siempre vamos a quedar cortos porque el estándar es Dios mismo. Y obviamente ante el estándar de perfección todos quedamos cortos. Por eso era necesario que Dios mandara a su Hijo. Porque si fuera posible, Ferran, que tú y yo o cualquier otro ser humano pudiésemos ir al cielo por buenas obras, pues no hubiese sido necesario que Jesús viniera a morir en nuestro lugar. Pero debido a que es imposible, porque Santiago dice que el que falla en un mandamiento, el que dijo una mentirita, así sea blanca, como le dicen, se hace culpable de toda la ley de Dios. Entonces, como somos culpables, porque ninguno de nosotros es perfecto, por eso Dios en su misericordia y en su amor envía a su Hijo, quien fue perfecto, para que su perfección nos fuera asignada. Eso es lo que se conoce en teología como la justificación. Que fuéramos justificados o declarados justos por el juez del universo a través de la justicia de su Hijo, porque nosotros no somos justos, Ferran. Si tú me preguntas a dónde voy al morir, yo te digo directamente, yo voy al cielo, pero también te explico que no voy al cielo por mis buenas obras, porque yo quedo corto, Ferran. Pero te diría, yo voy al cielo porque Jesús pagó por mis pecados, porque el Dios justo requiere que haya un pago por la maldad, porque eso es lo que todo juez justo haría. Por lo tanto, en Jesús, todos mis pecados, los tuyos y los de toda la humanidad han sido pagos. Pero tú, Ferran, y yo y todo ser humano necesita aceptar ese regalo y creer en Jesús como único Señor y Salvador de nuestra vida. Porque nuestras obras no nos alcanzan. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Para que nadie llegue delante de Dios y diga, Señor, me lo gané. Yo lo logré. Sino que es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestras obras no nos alcanzan. ¿Y cómo es que una consonante y una vocal, la F y la E, tiene tanto poder sobre una persona, sobre una comunidad, sobre unos tiempos? La fe es un concepto que a veces se ha malentendido, Ferran. A veces se cree que la fe es simplemente creer que algo va a suceder.
pero eso es pensamiento positivo, eso es diferente a la fe. Por ejemplo, si tú estás dando vueltas en un parqueadero y tú empiezas a visualizar que vas a encontrar un parqueadero y tienes fe, eso no es fe, eso es pensamiento positivo. Y de repente lo encuentras, a veces es casualidad, lo que sea. Pero fe, ¿qué es? Fe es confianza. Cuando tú dices que tienes fe en Dios, es que tú confías en Dios. Así te enfermes o no te enfermes, te quiten el trabajo o no te lo den. Porque, claro, solemos decir, yo sé que ese trabajo me va a salir. En realidad tú no sabes, tú tienes la esperanza y es una manera de expresar esperanza. Pero, ¿qué es fe? Fe es decir, Dios, me salga o no me salga, yo sigo confiado en que tú estás en tu trono. Yo sigo confiado en que tú estás dirigiendo mi vida. Esa es la fe. Ahora, todos somos personas de fe, aún los ateos. Cuando tú te vas a sentar, Ferran, tú confías en que la silla te va a sostener. Primero, confías que la silla está ahí. Segundo, confías que la silla te va a sostener. Si yo te invito a que te sientes en una silla de papel, tú no lo vas a hacer porque tú no confías, porque tu conocimiento previo te indica que el papel no tiene la capacidad física para sostenerte. Pero si te invito a sentarte en una silla de madera, tú sin pensarlo confías en ella y te vas a sentar. Lo mismo pasa con Dios. El Dios de la Biblia es un Dios más grande que una silla de papel. Es un Dios más grande que una silla de acero, de oro. Es un Dios mucho más grande y podemos confiar en Él y podemos poner nuestras vidas en sus manos, aun cuando las cosas se ponen muy difíciles. Así que esas dos letras, esa consonante y esa vocal, fe, significa confianza. La pregunta es, como te dije, todos somos personas de fe. La pregunta clave es, ¿en quién tienes puesta tu fe? Muy buena respuesta quien la halle. Muy buena respuesta quien la halle. Para acabar esta maravillosa entrevista, José, es un placer y tenemos que dar gracias que en estos tiempos disponemos de tecnología para comunicarnos de punta a punta al planeta. De otra manera, de Así es. momento puede haber corazonadas, pensamientos, pero no. Con la tecnología nos podemos comunicar aquí con José, que está en Miami, en este diálogo tan profundo, tan amoroso, tan de respeto. Te quería preguntar, en uno de tus programas también nos hablas de Jezabel. Explícanos este nombre que está ahí y que envuelve toda una aura, como podríamos decir, de misterio y enigmas. ¿Quién es Sí, bueno, Jezabel? sí, Jezabel ese es un tema bien interesante porque Jezabel es precisamente mencionada en dos textos bíblicos. Uh -huh. Primero es, bueno, el programa yo lo hago basado en la mención que hace el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Y obviamente ahí nosotros encontramos que el Señor está haciendo una alusión, una comparación entre una mujer que había en la iglesia de Tiatira y otra mujer que fue mencionada en el Antiguo Testamento. Entonces, en la iglesia de Tiatira había una mujer con las características de Jezabel. Esa fue esta mujer en el Antiguo Testamento que influencia a uno de los reyes de Israel a hacer el mal, una mujer malvada, una mujer injusta, una mujer de un corazón torcido que iba tras sus propios intereses. Entonces Jesús, cuando le habla ya en el Nuevo Testamento, allí en el libro de Apocalipsis, en uno de los mensajes a las iglesias, él menciona que había alguien allí en la congregación con las características de Jezabel. Entonces Jezabel podemos resumir que personifica a esas mujeres que son tropiezo para los hombres, a esas mujeres que llevan a los hombres a apartarse de Dios, a esas mujeres que llevan a los hombres a apartarse de sus familias, a destrucción, a maldad, a mujeres que, teniendo en cuenta la naturaleza humana, podemos decir que utilizan la sexualidad para arrastrar a los hombres a los pozos más profundos del dolor, de la desesperanza, de la enfermedad aún y de la soledad. Porque al final, todo aquel hombre que se va detrás de una mujer como Jezabel termina perdiendo su familia,
el amor de sus hijos, el amor de su esposa. Y por lo general terminan solos, acabando sus días tristes y absolutamente destruidos. Entonces, esa sería como la respuesta corta de lo que sería Jezabel en la Biblia. Y para acabar, aquí es la Biblia, ¿no? Nos habla también entre palabras, y me gustaría saber, José, tu opinión de si va a haber esta segunda venida que ya se habla en tiempos antiguos, que está profetizada, muy esperada por muchas personas y otros pues ignorada. ¿Puede haber una segunda venida de las características que hubo hace unos 2000 años atrás con la llegada de Jesús? Definitivamente, Ferran. De hecho, de todas las profecías bíblicas, aproximadamente 300 de ellas se cumplieron en la primera venida de Cristo. Cosas como que nacería en Belén, que sería descendiente de David, que diría que tenía sed en la cruz, que sería crucificado, que daría su vida por los demás. El capítulo 53 de Isaías, ahí hay un pocorón de profecías, si lo leen los oyentes, Isaías 53, se van a dar cuenta, 700 años antes de Cristo, tal cual era la pasión de Cristo. Ahora, así como se cumplieron casi 300 profecías de Jesús, se van a cumplir todas las demás profecías, que son cientos de profecías de su segunda venida. La diferencia, Ferran, va a ser, Jesús en su primera venida vino a servir, en su segunda venida vendrá a reinar. En su primera venida vino una cruz, en su segunda venida vendrá a un trono. En su primera venida vino a abrir las puertas de perdón para que la gente se arrepintiera. En su segunda venida ya no vendrá como Salvador, sino como juez. Y esa es la gran diferencia, Ferran, que los que ahora no aceptemos a Jesús como Salvador, siervo, perdonador, misericordioso, vamos a tener que enfrentarnos al juez implacable, Rey de gloria, que vendrá a azotar la tierra por toda su maldad. Esa va a ser la gran diferencia. Definitivamente, Ferran, así como se cumplieron las profecías de su primera venida, se cumplirán las profecías de su segunda venida. Por lo tanto, aprovechemos en este momento, arrepintámonos como tú mismo lo dijiste, pidamos perdón a Dios, acerquémonos a Jesús, leamos la palabra de Dios, empecemos por el evangelio de Juan, por ejemplo. Ese evangelio nos muestra a Jesús en toda su gloria en su primera venida. El que quiera conocer a Jesús de su segunda venida, lea el libro de Apocalipsis y verán cómo ese siervo que vino a la cruz vendrá como rey al trono en Jerusalén. Por tanto, no será una llamada a la puerta dulce para muchos, ¿verdad? Así es, no va a ser absolutamente nada dulce para el que no aproveche el dulce llamado de hoy. El llamado dulce es hoy, Ferran. El llamado dulce es en esta época. Cuando Él venga en su segunda venida, se cerrará la puerta de dulzura y empezará la etapa de juicio. Qué maravilla de entrevista. Nos gustaría en otra ocasión también tenerte con nosotros para que nos acerques, porque cuando se escribió todo esto de hechos que acontecieron en el pasado, que aún resuenan tantos miles de años atrás, algo, es como el ADN, ¿no? Es algo que te resuena. Y José Alonso, yo creo que en otra ocasión nos tienes que explicar más cosas de la Biblia, de tus análisis y sobre todo es importante de cómo se transmiten las cosas, ¿no? No hay pues, personas que saben mucho pero no saben transmitir. Esto lo hemos visto cuando estudiábamos. Grandes genios pero no sabían comunicar. Y José Alonso es un gran comunicador y Gracias, Ferran. ha sido un placer, un honor y una delicia escucharte. Ferran, el placer ha sido para mí. Te agradezco que me hayas contactado. De verdad que ha sido un privilegio poder estar en tu programa y estoy siempre a disposición para que nos reunamos. Aprecio muchísimo tu labor y especialmente lo que estás haciendo allí en Andorra. Yo jamás me imaginé poder estar presente allí a través de la tecnología. He estado en España, me encanta España.
Ha sido un deleite para mí. Algún día, si el Señor nos permite, me encantaría también visitar allí tu país. Así que muchísimas gracias, Ferran, por tu invitación. Un pequeño país en medio de montañas, en medio de bosques, con mucha energía y que, fíjate lo que es curioso, llevamos unos 700 u 800 años que no ha habido ninguna guerra en nuestra tierra, ¿no? Gracias a Dios. José Alonso, muchísimas gracias, un placer, repito. Gracias a ti. Dios te bendiga mucho, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí en Sapiens, por encima de todo lo que decimos, lo que oís, muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.